Hola, bienvenido a una entrega más en JavaFX. En esta ocasión voy a trabajar sobre la parte de transferencia de datos entre ventanas. Probablemente lo escuchen como data binding. Bueno, en este caso yo lo voy a manejar como transferencia de datos entre ventanas. Y bueno, en cuanto a mi experiencia en JavaFX, hay dos formas. La primera es a través del uso de FXML Loader y la otra es a través del uso de referencias estáticas. Entonces, bueno, pues vamos a la explicación. Voy a explicar la segunda forma que mencioné. Entonces, pues aquí tengo mi aplicación JavaFX en la cual hay, aquí en este ejemplo va a haber dos ventanas, ¿vale? Entonces tienes dos ventanas y bueno, pues aquí surge la pregunta, ¿no? ¿Cómo comunicar ambas ventanas? O sea, cómo pasarle los datos, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí viene la idea que voy a desarrollar y esa va a ser la siguiente. Entonces, tiene que haber un puente necesariamente, por decirlo así, entre estas dos. Entonces, esto le voy a llamar em, the bridge, o sea, el puente. Entonces, este puente es el que va a hacer la magia, por decirlo así, ¿no? Y bueno, pues ¿cómo lo hago? Bueno, aquí viene la idea. Esa es la idea, usando referencias estáticas. En anteriores videos había mencionado que específicamente en los de bases de datos, en los cuatro que publiqué, había dicho que las variables estáticas o los métodos estáticos te permitían acceder a esos métodos o variables estáticas de una clase en específica, ¿sí? Y que no requería que yo creara un objeto en memoria, o sea, que no lo instanciara, y de esa manera, pues podría ser yo reutilizar la conexión en este caso de la base de datos para poder hacer ciertas consultas o cierta manipulación sobre la información que estaba almacenada ya a través de lo que es la clase DAO. En este caso era DAO Language, me parece, en el anterior video de bases de datos. Entonces, bueno, valiéndonos de esto, de que hay referencias estáticas, pues entonces voy a usar lo que sería una referencia estática. En este caso sería a una observable ArrayList o a una ArrayList también, ¿sí? Entonces estaría utilizando esto para almacenar ahí los datos y que yo cuando haga una clasificación de una, por ejemplo, de una persona desde la ventana uno, de los datos que están en este caso en la ventana uno, o sea, que en el controlador uno, por decirlo así, se manden al controlador 2, que es la clase. Y desde esa clase yo pueda cargar esos datos en una tabla, en la window 2,
y darle una clasificación, ¿sí? Entonces, bueno, pues ¿cómo hago eso? Pues al código. Voy a dar Control Shift P, Create Java Project y le doy en JavaFX. Después aquí le pongo clases y a mi proyecto le voy a poner IMC. Guardo mi proyecto en mi carpeta y esto va a empezar a cargar las dependencias necesarias para el proyecto. Doy Enter cuando me salga en el Snapshot y Y Enter y pues, listo. ¿Vale? Entonces, bueno, pues vamos a ir desarrollando esta idea ya a nivel de código. Entonces, se me olvidaba la de las clasificaciones antes de hacer cualquier cosa, ¿no? Entonces, bueno, me aseguro que esté corriendo bien mi aplicación, lo que creé, a ver si está corriendo bien. Bueno, entonces, lo que se me olvidaba es la clasificación del IMC. Entonces, tengo esta tablita que voy a utilizar. Y bueno, se va a tratar sobre eso, sobre el cálculo de IMC, clasificar a las personas de acuerdo a su talla, o en este caso a su altura, y a su masa corporal, que sería el peso, como le dicen. Y entonces, bueno, aquí tenemos tres clasificaciones. Y dentro de esas clasificaciones, o en la clasificación de obesidad, vienen otras clasificaciones que son de tipo 1, 2 y 3. Pero en estas, bueno, pues aquí no viene como tal nada, pero sí te da por decirlo, normal mínimo o normal máximo, ¿no? Sobrepeso mínimo, sobrepeso máximo, nada. Ahí te va dando ciertas, digamos, límites inferiores, límites superiores. Entonces, bueno, la idea es tener una tabla y que esta tabla yo le vaya agregando registros y que cuando yo le agregue un registro, me haga automáticamente el cálculo de lo que es en este caso, la clasificación del registro que yo ingresé. Esa es la primera opción. La segunda es que igual me permita agregar los datos a la tabla ¿cómo se llama? Del paciente. Y posteriormente que yo tenga un botón, no sé, puede ser por aquí o puede ser, no sé, por acá en la esquina o aquí abajo, que cuando yo seleccione ese registro y le den clasificar, me haga la clasificación. Entonces esa es la idea de lo que se tiene que hacer. Entonces aquí tengo lo que son los límites superiores y los límites inferiores para un IMC normal, el sobrepeso también con sus límites y los grados de obesidad para sus límites. Entonces, aquí voy a considerar estos criterios porque voy a trabajar mucho puede ser con switch o con if, else, if para las condicionales. Entonces tengo que el primer rango viene de 18.5 a 24.9, el segundo rango va de 25 a 29.9, el tercero es de 30 a 34.9, el cuarto sería de 35 a 39.9 y el quinto ya sería arriba de 40 o igual a 40. Entonces, pues esto es lo que voy a considerar, ¿vale? Entonces, pues lo que voy a hacer en este caso es primero irme bueno, ya estoy en el Visual Studio, entonces voy a abrir mi proyecto y lo que voy a hacer, voy a utilizar estos dos controladores, estos que ya me generó el proyecto. Los voy a dividir la pantalla en dos para que se muestren los controladores y voy a cerrar el del PDF de momento y la pizarrita.
Entonces aquí le vamos a poner que quiero modificar la clase Primary Controller que viene siendo la Window 1, la ventana 1. Voy a borrar estos datos, que viene, bueno, estos métodos y estos también no me sirven. Y los voy a dejar así vacíos, ¿vale? Entonces lo ponen así y bueno, guardan. Posteriormente me voy a ir a Primary, FXML y después a Secondary. Y esto lo voy a pasar acá. Y también voy a borrar esto y voy a borrar esto. Entonces el controlador, bueno, más bien la vista, secondary fxml borran todo y el controlador secondary borran el método que traía y los import que traía. En primary fxml lo mismo y guardan y lo mismo en el controlador, que es la clase Java de primary controller, ¿vale? Hasta ahí está todo bien. Ahora lo que voy a hacer es generar lo que es la vista, voy a generar la vista. Entonces voy a ir aquí a mi SM Builder y voy a abrir la vista. Entonces aquí en esta vista le voy a agregar un pane, ¿sí? Y bueno, pues aquí lo que voy a hacer es decir, no sé, le voy a agregar un label y le voy a poner, voy a decir, bienvenido al clasificador de IMC de la OMS, o sea, de la Organización Mundial de la Salud, ¿vale? Y a ese le voy a poner, en este caso, que sea un, una fuente, no sé, de aquí, de esta, y la fuente, que sea Comic Sans, ¿vale? Le voy a poner esto. Después a mi label le pongo su respectivo FXID, la abreviación LBL, le voy a poner title, o sea, de título. Y después aquí en el panel le pongo su FXID y se va a llamar panel, ¿sí? Posteriormente, aquí lo que voy a hacer es ingresar los datos, ¿sí? Entonces, aquí le voy a poner un label. Entonces le voy a poner un label que está acá. Y este label le voy a poner, no, pues escríbeme su nombre. El siguiente label le voy a decir, no, pues ahora quiero su apellido. Ajá. Y bueno, después de eso lo que me pide es que ingrese su talla, o sea, su altura, por decirlo así, y su masa, ¿vale? Entonces aquí a name, a last name y a height les voy a modificar la tamaño de la fuente y también les voy a poner que sean Comic Sans.
¿vale? Ahora ya que hice eso, lo que voy a hacer es modificar los label, los fxid. Le voy a poner lbl name, después lbl last, last name, y aquí le voy a poner lbl hate, y aquí su respectivo weight, ¿vale? Después de eso voy a agregar un text field, y voy a pegarlos acá. Y bueno, pues según esto es de 35 la fuente, entonces aquí le voy a poner 35 y le voy a poner que también sea Comic Sans, ¿sí? Entonces, después voy a hacer esto acá y esto acá, ¿vale? Ahora lo que tengo que hacer es a la caja de texto, le tengo que poner un fxid también para saber de dónde quiero obtener el texto, ¿vale? Aquí le voy a poner un button y ese botón va a tener un 30 y va a tener la letra negrita y también un Comic Sans. Entonces, bueno, esto va a dar de alta al paciente y va a calcular su IMC, ¿sí? Entonces, pues esto ya está, ya nada más tengo que poner los fxid. Entonces ese sería el txt para hacer referencia a que es un text field y le vamos a poner nombre. Después un txt last name. De esta forma voy a saber de dónde quiero extraer los datos cada que yo quiera acceder a un text field. ¿Sí? Entonces aquí le voy a poner hate. Y aquí en este caso sería de weight. ¿Vale? Ya está ahí mi botón. Ese va a ser con btn, la abreviación. Le voy a poner dar alta. Entonces traten de usar nombres descriptivos de lo que está aquí en la interfaz para que sepan cómo referirse al elemento gráfico que quieren manipular desde el controlador. Entonces, bueno, pues ya que está esto, ahora le tengo que asignar un controlador. Me voy a controller, aquí en controller, en el menú este. Y lo que tengo que hacer es checar cómo se llama el controller. O sea, se llama primary controller. Le voy a poner rename, copio su texto y después me voy acá y según esto mi paquete se llama clases punto y ahí está. ¿Sí? Entonces se llama clases tal tal. ¿Vale? Ahora pues ya que está esto, le voy a meter lo que es un CSS.
Entonces voy a crear a nivel de CRS main Java un paquete que se va a llamar CSS. Y después de crear el paquete CSS, lo que tengo que hacer pues es crear dentro de ese paquete el, el archivo CSS. ¿Dónde está CSS? No, pues me dice que ya está aquí. Bueno, aquí está el CSS. Entonces dentro de ahí voy a poner new file y de ese le voy a poner style sheet.css. Es una hoja de estilos, ¿vale? Entonces, lo que necesito ahora es agregar en lo que es mi vista, agregarle al panel lo que es un FXID, bueno, más bien un ID. Entonces me voy a Properties y en el ID me voy a ir a esta parte del panel, o sea, general. Entonces, también le voy a poner un efecto y todo eso aparte, pero ahorita. Le voy a poner un ID que se va a llamar Pain, y va a terminar en ID. Ajá, entonces aquí en el CSS me voy a ir acá y para hacer referencia a ese ID le pongo esto, gatito, y le voy a poner un background -fx background color y aquí le voy a poner no sé, un yellow, ¿vale? Ahora cierro este CSS ya y lo que voy a hacer a continuación es implementar la interfaz inicializable. Y esa interfaz tiene un método público que es en este caso no regresa nada y se llama initializable. Initialize se llama. Borro esto. Ese método es el que se va a ejecutar cuando tú cargues tu controlador, bueno, más bien tu vista, al sistema, en este caso en JavaFX, y esa vista se va a cargar y se va a ver la interfaz gráfica y va a estar ligada a este controlador. Y este controlador pues lo que va a hacer es hacer toda la inicialización de lo que se requiere hacer sobre esa ventana. Entonces, por ejemplo, si esta es mi ventana, yo voy a hacer ciertas inicializaciones sobre esta ventana. Por ejemplo, le voy a cambiar el color cuando yo cargue esa vista en específico. Entonces aquí lo que voy a hacer es agregarle un style sheet. Solamente que antes de comenzar con eso, ahora voy a eliminar de acá los archivos que tenía y voy a poner el primary. Y eso lo voy a poner a mitad, ahí. Entonces, como les había recomendado en anteriores videos, para ir declarando las variables, abran su vista y en el archivo XML y copian lo que es el FXID. Entonces aquí lo que tengo que hacer es hacer el uso de la anotación @fxml. Le tengo que poner el tipo de dato, que en este caso es pain, cómo se va a llamar la referencia y su modificador de acceso, que es un private. ¿Sí? Después de esto, no, este es afuera. Después de esto, lo que tengo que hacer
es decir, bueno, pues ahora tengo los hijos del panel. Entonces tengo un LBL title. Entonces este sería el label. Después tengo el LBL name. Posteriormente tengo el LBL last name. Posteriormente tengo el LBL height. Y también tengo el LBL weight. Tengo lo que son text fields. Entonces estos son text fields. Después tengo text height y text weight. Y por último tengo un botón. En este caso el botón va a ser de tipo button y se va a llamar btn darant. Después de eso pues ya no tengo nada más. Entonces cierro esto y ahora sí hago esto y voy a inyectar el CSS. Entonces lo que voy a hacer es que al panel le voy a poner su get style sheets.add y le voy a agregar su respectivo style sheet, o sea, su hoja de estilos, CSS. Entonces aquí le voy a poner get class, get resource y aquí le voy a poner la ruta. El paquete se llama CSS y el archivo se llama stylesheet.css. Y bueno, pues ahí en este caso le pondría tu external form. Y bueno, pues en teoría ya tiene que jalar. Control Shift R. Y pues sí, mira, ahí está. Ya nada más lo que tengo que hacer es que se adecue a lo que es el panel. Entonces, tengo que tomar las mediciones que hice bueno, más bien las dimensiones de acá. Entonces, las dimensiones las obtengo dando clic aquí en Properties, me parece. Y no en Layout. Entonces, tenemos que es un 788 y tengo un 639. ¿Vale? Ejecuto nuevamente. Y pues ahí está mi interfaz gráfica, ¿vale? Con lo que quiero. Aquí le puedo escribir cosas. Aquí también. Aquí también. Solamente que aquí tengo que checar lo de la entrada del número que me tienen que dar. Porque si me meten texto, pues ahí va a tronar. Y lo mismo acá. Aquí si le meten texto incluyendo número, pues no hay problema en, en primera instancia, ¿no? Porque si metes tú el texto mezclado con número ahí, pues ahí va a haber un problema de hacer el cálculo del IMC, pero no o sea, al meter los datos se va a mostrar en la tabla y todo, pero cuando quiera hacer la clasificación ahí me va a dar problema. Entonces, bueno, ahí está mi primer avance, ¿vale? Entonces, cuando yo le dé clic aquí, pues me tiene que hacer validaciones también esto, porque si yo le doy clic aquí y no le meto nada, entonces esto va a querer ingresar un registro en la tabla, pero pues sin ningún tipo de información o información errónea. Entonces tengo que cuidar eso. Entonces ahorita de momento lo que voy a hacer es hacer esas validaciones. Al menos las primeras, la más importante, que no me den cajas vacías cuando yo le dé aquí clic en dar de alta.